Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Les habla Ivo Hernández como parte de nuestro canal Ivo Caracas. Venimos con un tema sumamente importante. Hoy vamos a hablar de China y a propósito de lo que sucedió el pasado 5 de marzo. Esto es una noticia que ha volado por debajo del radar de muchísimos medios de comunicación que parecen no darse cuenta de la radical importancia que tiene este gigante asiático para la geopolítica mundial. En este sentido, vale entonces acotar lo que fue la coincidencia de discursos el pasado 5 de marzo, cuando el presidente norteamericano Donald Trump se dirigió al Congreso en plena sala allí exponiendo lo que decía él o lo consideraba van a ser sus mayores planes, sus mayores ideas y todo esto. A la par, había sucedido unas horas antes también, pero en China, se dirigió el primer ministro, el señor Li Qiang, a la Asamblea Popular China, unos 3.000 delegados que estaban allí para exponer, y tengo en mis manos el documento, lo que sería el reporte del trabajo del gobierno que fue presentado en tercera sesión de la número 14, la asamblea número 14 de la asamblea de la People's Republic, de la gente de la República del Pueblo Popular Chino, el pasado 5 del 2025. Lo presentó, como les decíamos, el primer ministro Li Qiang. Hay muchísimas cosas que tenemos que analizar y les digo metodológicamente lo que pretendo hacer para que podamos discutir este tema con bastante propiedad y más o menos llegar a fondo de lo que serían los conceptos sustantivos acá de los que estamos hablando. Lo primero que vamos a hablar es lo que nosotros consideramos serían los grandes retos de ese gigante asiático y de Asia en particular a comienzos del 2025. Luego de ello, quisiéramos entonces enfocarnos en ese documento que, repetimos, tiene aproximadamente unas 50 páginas, 44 páginas en concreto, y es un documento que presenta tanto lo que serían los mayores retos, los mayores problemas y un diagnóstico, y luego las soluciones propuestas. Eso es una cosa, como ustedes saben, siendo China un país comunista, tiene una economía centralizada, una economía planificada, es decir, se ejecutan lineamientos que vienen a partir de lo que algunos expertos consideran van a ser las grandes tendencias políticas, las grandes tendencias económicas y también geopolíticas. Entonces, todo ello se dirime y se discute en esto. Es cierto que esa asamblea es realmente prácticamente un sello. Ya este documento estaría completamente discutido y aprobado porque China tiene una estructura bastante vertical en la toma de decisiones, donde Xi Jinping es el hombre que ostenta pues 3 cargos fundamentales, que es el presidente de la República Popular China, que es también el secretario general del Partido Comunista y a la vez el presidente de la Comisión Militar. Esos 3 cargos lo colocan pues como primos inter pares sobre todo el mundo. Y el señor Li Qiang es un hombre de confianza de Xi Jinping, que lo colocó en ese cargo, se puede decir, o hizo todas las maniobras para colocarlo, y está en ese cargo desde el 2023. De manera que se puede decir que la presencia de este primer ministro Qiang y todas sus ideas acentúan lo que sería la hegemonía de Xi Jinping en China. Pero pasamos entonces al tema. China se está enfrentando, al igual que el resto de Occidente, a una cantidad de retos geopolíticos de lo que ha sido este convulso inicio del 2025. China tiene también muchísimos problemas que enfrentar que no son fáciles, dado la magnitud del país, el crecimiento que ha sostenido y que es difícil también de sostener en el futuro cercano. Fíjense ustedes, lo primero que es un gran tema y que seguramente ustedes pueden comprender fácilmente es la rivalidad o la nueva rivalidad planteada con los Estados Unidos. La administración Trump no ha hecho de esto ningún secreto. Ellos están afinando puntos, incluso hemos dicho acá que pretenden muchas veces cerrar con puertas y ventanas para poderse enfrentar al tema chino ya con muchísima más holgura y muchísima más energía. De allí que probablemente el conflicto de Ucrania y otros conflictos sean pasados a un tema mucho menor para concentrarse con lo que podría ser esta nueva forma de guerra fría entre un gigante asiático, probablemente, si usted lo quiere ver así, como el dragón oso, es decir, como la coalición, unión de intereses entre China y Rusia. Esto estaría por verse, pero en todo caso, esto es uno de los puntos fundamentales de la agenda. El segundo, lo que sería las guerras tecnológicas a varios niveles con Occidente. Nosotros hemos hablado de muchas maneras acá sobre lo que sería esta nueva, así lo vemos nosotros, la nueva guerra de las galaxias, como citando aquella iniciativa de la administración Reagan de los años 80, la inteligencia artificial que ocupa no solamente la nueva programación de computación
computadores en el mundo, la nueva fabricación de chips y modelos de todos esos sistemas, sino también el uso desmedido de formas de energía, porque la inteligencia artificial consume cantidades ingentes de energía que hace que los países tengan que replantearse su producción eléctrica. Esto es una cosa sumamente interesante y además va a tener que ver con la producción del futuro, porque quien maneje la inteligencia artificial probablemente va a terminar manejando casi toda la data de la historia y todo lo que es el planteamiento. De ahí que muchas personas pues tengan el mayor interés en controlar esta nueva beta que pudiera definir intereses humanos de primer nivel. El tercer punto, los aranceles. Pero atención, no solamente los aranceles con Estados Unidos, los aranceles con la Unión Europea, que también han venido creciendo. China y la Unión Europea, de una manera un poco menos escandalosa que lo que es la administración Trump, han venido sosteniendo también una cantidad de impases y de situaciones a nivel de diversos aranceles. Estamos hablando desde, por ejemplo, el caso del coñac francés, es decir, diversos elementos que los chinos han tasado. Igualmente Europa ha hecho lo propio. China está creciendo e incorporando sus intereses en áreas donde Europa ha sido bastante fuerte. Eso es una cosa que hay que tenerla. Y por supuesto Estados Unidos, en donde ya sabemos que existen aranceles de diversos niveles y de diversa índole que se están produciendo. El cuarto punto sería la alianza con Rusia. Atención que esto es un punto sumamente importante. Quedan por supuesto las tres divergencias posibles, es decir, acentuar esta alianza que se ha venido generando a partir de la guerra con Ucrania con mucha más intensidad, mantenerla tal cual como está, sería un escenario también posible, y o si no, decrecer eso. Estaría por verse. Muy probablemente esta alianza se mantenga, ya lo hemos dicho. Rusia, uno de los grandes productores de gas y crudo del mundo. China, el gran consumidor del mundo en materia energética, de manera que se puede decir que es una alianza virtuosa en muchos sentidos. Sin embargo, estos han sido compañeros de viaje no siempre muy felices. Cuando ambos estaban bajo la égida del comunismo, ahora solamente lo estaría China, pero cuando estaba la Unión Soviética y China, no fueron siempre relaciones felices las que sostuvo Mao Zedong o las que sostuvieron los líderes de la Unión Soviética con Mao Zedong o con las personas que le sucedieron en el poder. De manera que esa situación es complicada, pero habrá que ver qué cariz va a tomar. Y el punto número 5, atención también, pie de página importante para todo lo que estamos diciendo, la política del Pacífico Sur. Meta usted allí a Taiwán, meta también la situación con las Filipinas, meta la situación con los 9 puntos que han redibujado en sus supuestas áreas de influencia y todo ello. Eso es lo que nosotros consideramos, visto, repetimos, sin ser un análisis profundo ni exhaustivo, pudieran ser los grandes capítulos de estudio para la geopolítica china y los grandes análisis que puede tener que enfrentar ese país en términos político-económicos también en la venidera situación. Les presento entonces, fíjense ustedes, ya directamente lo que serían los puntos de este reporte. Lo tengo en inglés, se llama Report on the Work of the Government. Está accesible en internet. El Partido Comunista lo ha puesto accesible a todas las personas. Dice acá que fue presentado por el señor Li Qiang, como les decíamos, el pasado 5 de marzo. Una cosa importante que no tiene exactamente que ver, pero que fue un tuit del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, y me permito traducirlo y recogerlo, lo coloco en pantalla. Fíjense ustedes el tono de las relaciones con que los chinos están avisorando todo lo que se les viene encima con relación a Occidente. Y esto lo dicen en concreto respecto a Estados Unidos. Dice, si lo que Estados Unidos quiere es la guerra, ya sea una guerra arancelaria, una guerra comercial o cualquier otro tipo de guerra, estamos dispuestos a luchar hasta el final. Eso lo dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores y fue publicado en la red X, de manera que ya usted se puede dar allí cuenta del tono y la gravedad de los asuntos que estamos discutiendo. Entonces, vamos ya directamente con los problemas. Yo hice una listica. Esto es lo que yo he podido entresacar del documento luego de revisarlo. Por supuesto, usted puede tener criterios y opiniones. Si quiere acceder al documento, es posible, está en internet, está en inglés. Yo no he visto si hay copias en español, no sé si las habrán colocado. Pero a partir de esto, saco yo lo que serían los 10 problemas que China enfrenta. Y esto nos va a dar, ahora sí, carne y sustancia para el análisis. Tratar de demitificar lo que está sucediendo en ese país basándonos en el conocimiento que ellos mismos están planteando sobre sus problemas y sobre sus situaciones. Los principales problemas, entonces, fíjense, identificados. Lo primero, consumo interno lento y demanda débil. Esto es el punto número 1 y aquí hay una cosa importante que hay que recalcar.
China ha presentado este informe que hicieron el 5 de marzo, es correcto. También hicieron lo propio en el 2024 y son muy parecidos ambos. Es decir, son informes que realmente, siendo economías centralizadas, eso es uno de los clásicos problemas. Se repite mucho de esa carpetero, de esos papeles que se hacen, pero siguen siendo los problemas más o menos los mismos. El punto es que China tiene un problema grave, no se ha recuperado completamente desde el COVID, los números no le dan, tienen un problema de demanda interna. China es un país de capacidad exportadora, pero su consumo interno es pequeño y eso hace que no sea fácil los objetivos de crecimiento que ellos han dicho van a ser del 5% y que los economistas en varias partes del mundo dicen que difícilmente podrá superar el 2%, quizás llegar al 3%. Lo cierto es que ese tema viene desde atrás. El número 2, colapso del mercado inmobiliario y riesgos financieros. Bueno, ahí está la estabilización de los mercados inmobiliarios y bursátiles. Eso es un rollo realmente complicado para los chinos. Hay mucho miedo de que este problema sistémico se extienda a varios y deprima a varios sectores de la sociedad. El problema inmobiliario en China es muy serio, ameritaría incluso de parte de nosotros una sesión de análisis por sí mismo. El número 3, presiones económicas externas y tensiones comerciales. Bueno, ya se los decíamos, este año 2025 presenta para los chinos lo que ellos llaman un entorno global complejo y grave. Así justamente es como lo definen ellos, y eso por supuesto incluye los aranceles estadounidenses, los aranceles con la Unión Europea y los desafíos para tratar de estabilizar la inversión extranjera en medio de un creciente proteccionismo. Inversión extranjera china en unos países y de otros países en China. Eso es una cosa complicada. Número 4. Innovación y cuellos de botella tecnológico. Bueno, eso es una cosa que las tiene China con su burocracia particular. No hay nada que extrañarse. Es un país de economía centralizada y además en donde todo se decide en las grandes capitales que están en la costa, particularmente en Beijing. Pero bueno, seguimos adelante. El número 5, exceso de capacidad industrial y desequilibrios estructurales. Esto se los decíamos por lo mismo del problema del consumo interno. El exceso de capacidad en las industrias tradicionales, digamos acero, carbón y todo ello, contrasta con los sectores emergentes que están muy subdesarrollados. Y aquí está mucha obsesión también en tratar de promover algunos sectores de la economía y también el sector de la inteligencia artificial que está despegando con buena fuerza. Número 6, tensión fiscal y deuda de los gobiernos locales. Bueno, primeramente, el contexto es el aumento de la deuda de los gobiernos locales. China, si usted tiene que hacer una especie de análisis rápido y ve el mapa, usted puede encontrarse que ahí hay varios países. Eso realmente no es un país. Está el país de la costa, que es un país muy avanzado, muy tecnificado, que tiene una cantidad de acceso a la economía mundial y todo ello. Está el país del interior, que es un país que prácticamente oscila entre cierta modernidad y alguna edad media, esa China muy profunda en esas cordilleras montañosas que ellos tienen internas. Y también está el problema de ciertas etnias no integradas, como el caso de los uigures, que tienen allá una situación muy complicada. Luego, punto número 7. El envejecimiento de la población y las brechas en el bienestar social. Esto es otro de los grandes problemas estructurales chinos que la gente suele no tocar. Están calculando, y estas son las cifras de ellos mismos, para el 2035, es decir, 10 años a partir de ahora, van a tener unos 300 millones de personas con más de 60 años. Estamos hablando de una población, casi la población de Europa. Es una cosa descomunal, realmente. Entonces, imagínense ustedes cómo se va a sostener eso y todo ello. Además de eso, tienen un desempleo juvenil rampante y es importante el tema. Viene desde atrás en los otros años cuando se estudia esto y lo han planteado en diversos congresos del Partido Comunista. Riesgos medioambientales y de seguridad energética. Bueno, acá lo de seguridad energética pasa y gane, se puede decir. Lo de riesgos medioambientales de parte de China sí se puede decir que es un poco más un saludo a la bandera que una realidad. Sin embargo, el carbón sigue siendo el que manda allí, de manera que habrá que ver qué es lo que piensan ellos decir con eso. Luego, disparidades regionales y la brecha entre zonas rurales y urbanas. Eso es otro problema. Ya les decía lo de las dos Chinas. Es cuestión de discutirlo y saber a ciencia cierta el punto, pero lo tienen como uno de sus problemas. Y el número 10, amenazas geopolíticas y de seguridad nacional. Ya usted puede ver lo que le hemos dicho allí. Ellos aducen y lo tienen en el documento todo el problema de Taiwán, el mar de China, el incremento que están pretendiendo ellos también como Europa
del presupuesto militar. Lo que pasa es que China no está hablando de 3%, China está hablando de llegar a 7,2%. Eso es una barbaridad. Entonces, eso realmente son cifras que las tuvo Occidente parecidas en tiempos de la Guerra Fría. Entonces, ya usted puede darse cuenta por los números, las realidades de lo que estamos hablando. Y eso venía también en el 2024, fue expuesto de esa manera. De manera que puede decirse, si le tengo que poner esto en corto, le diría que bueno, el problema económico tiene el tema inmobiliario muy fuerte allí, la recuperación económica que no se ha dado, muy fácil decir vamos a crecer tanto por ciento y realmente eso quizás no se sostenga. Hay muchas presiones externas, no solo con los Estados Unidos, sino también con Europa, de una forma menos escandalosa, y las prioridades sociales que les decía, el problema del envejecimiento masivo de la población, la fractura entre provincia y capitales que existe en China y esa China interna, esa China profunda de la cual se sabe tan poco. Son cosas muy importantes. A la par de todo ello, hay un punto de pie de página que no he citado, y es que muchas ONGs, si tengo a mano, por ejemplo, el informe de Human Rights Watch, que sigue insistiendo en el tema de las violaciones de derechos humanos en el caso de China. Recuérdese que ellos tienen una población musulmana importante en la etnia de los uigures, en donde se han denunciado incluso presencias de cosas como campos de concentración y detenciones absolutamente arbitrarias a esas personas, no respetando ningún tipo de derechos. Es un punto que vale la pena acotar. Repetimos, las ONGs que se quieren arriesgar a esto exponen una cantidad de situaciones difíciles, a pesar de esa férula férrea que mantiene el Partido Comunista Chino, en donde no salen las noticias que a ellos no les gusta que salgan. Y entonces ese mismo informe del cual les estoy hablando, de este informe de trabajo del 2025, presenta 10 puntos. Vamos a analizarlos brevemente, no quiero abotagarlos con mucho, pero sí creo que esto le va a dar a usted material para entender mejor a ese país. Fíjense ustedes, el número 1, bueno, por supuesto, prácticamente de anteojos se podía ver, el principal tema, impulsar el consumo. ¿Qué quiere decir esto? Una economía exportadora muy buena cuando todo el mundo le compra, pero no se puede comer lo que produce, no tiene incluso una capacidad interna de consumo que respalde. Entonces se están tratando de emitir bonos a largo plazo para programas de canje en bienes de consumo, están tratando de estimular la demanda como ellos mejor se les ocurre. Y esto viene igualito, este punto prácticamente es copia y pega del informe del 2024. El número 2, acelerar el desarrollo de un sistema industrial modernizado. ¿Qué es lo que sucede con China? Que ha tenido una mano de obra barata, así fue justamente el despegue de su economía, pero ahora se está adentrando hacia cadenas industriales mucho más complejas que tienen que ver con apoyo a investigación en tecnología, equipos. China ha venido haciendo lo que algunos otros países en desarrollo hicieron en el pasado. Caso, por ejemplo, de Venezuela, que mandó mucha de su élite universitaria a formarse en las mejores universidades del mundo para volver y traer conocimiento y entonces replicarlo en las universidades locales. Las universidades norteamericanas, las universidades de Europa han recibido ingente cantidad de diversos profesionales chinos que han ido a imbuirse de nuevos conocimientos, perfeccionar sus conocimientos, enterarse de todo lo que maneja Occidente en muchos sentidos. Número 2, acelerar el desarrollo de un sistema industrial modernizado. Bueno, les decía eso. Promoción de la innovación. Número 3, científica y tecnológica. Aquí de lo que están hablando es nuevamente esa especie de tema de la autonomía en términos tecnológicos y sobre todo inteligencia artificial. Es lo que creo que es lo más fundamental y lo que repite este informe. Número 4, fomentar las industrias emergentes y orientadas al futuro. Aquí están hablando sobre todo de lo que ellos llaman la tecnología cuántica. Es una cosa que se está hablando en términos de tecnología muy avanzada. Occidente está muy avanzado también en esto, pero requiere un personal bastante especializado y un enfoque particular de las industrias. Nosotros hemos dicho, pie de página lo que estamos hablando acá, nosotros hemos dicho que la inteligencia artificial va a ser un reto enorme porque si usted lo ve, ¿quién está encargándose de ese tema en Occidente? Son diversas industrias privadas. En el caso de China, todo sale y nace de la planificación del Partido Comunista. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y por eso la analogía con la Guerra de las Galaxias, que muchas veces en Occidente estas situaciones se manejan con empresas e iniciativas privadas, capital privado. A veces hay algún estímulo público, pero generalmente todo viene de la iniciativa privada. En el caso de las economías planificadas, antes la Unión Soviética, ahora China, todo viene de un partido, de un centro, de un núcleo, diciendo tenemos que hacer esto con la consabida burocracia y lentitud que le es propia a ese tipo de estructuras. Número 5, implementación de medidas de reformas históricas.
históricas. Aquí lo que están hablando ellos es con ese nombre así rimbombante, así lo traduje porque así lo está en inglés, es prácticamente hablar de la descentralización fiscal, eliminación de barreras comerciales internas, que las tienen muchas, un poco el animal burocrático. A escala, piense usted un poco lo que está haciendo el Doge de Elon Musk, la motosierra de Milei, eliminar un poco el tema de la enorme burocracia que todo lo enrarece, que todo lo pone lento y que al final termina afectando el sistema de todas las maneras, sea comunista, sea de mercado, cualquiera. Número 6, expansión de la apertura de alto nivel. Aquí se trata pues de la inversión extranjera de China en diversos países, sobre todo en América Latina y África, donde han tenido cuotas importantes ya de participación en las balanzas comerciales de diversos países. Número 7, estabilizar los mercados inmobiliarios y financieros. Bueno, de anteojo ya les decía, eso hay que explicarlo poco. Se trata de buscar la forma de estimular todo ello, bastante complicado para China. Este es un problema estructural que todavía nadie ha sabido cómo ponerle el cascabel a ese gato. Número 8, mejorar estrategias nacionales y capacidad de seguridad. Bueno, tiene que ver con el gasto militar. Eso es una cosa importantísima. Mire las cifras, estamos hablando de 7,2% del PIB. Eso es una cantidad astronómica, realmente importante. Número 9. Tengo acá promover una educación y unos servicios sociales de alta calidad. Bueno, aquí tiene que ver con la educación preescolar gratuita por etapas, unas reformas en educación. Recuerde siempre, defensa, educación y salud. Esos son los 3 pilares más costosos de cualquier economía y enfrentarse a eso no es juego. Número 10, fortalecimiento del apoyo a la política fiscal y monetaria, buscando ampliar el déficit. No va a ser del 3%, sino llevarlo al 4%, dicen ellos, y buscar unos bonos de larga duración para financiarse. En fin, hay unas medidas aquí en términos financieros y monetarios que está planteando el partido y que se supone que veremos a lo largo del 2025, que no las vimos claramente en el 2024. Ellos fijaron el 3% de déficit en el 2024. Este año hablan de un 4% de la economía. Bueno, como les decía, lo que quiero con esto es presentarles aquí claramente, les decíamos, los problemas que nosotros diagnosticamos en términos generales para ese país, los problemas que ellos ven sobre sí mismos y las soluciones que está planteando el primer ministro chino Li Qiang ante la Asamblea de Delegados, la Asamblea Nacional Popular China, planteándole estos puntos que, como decimos, en economías centralizadas es muy probablemente lo que se va a venir ejecutando. Es Ivo Hernández quien les habla. Si esto le motiva, por favor síganos, apoye este canal en la medida de lo que sea posible, dele un like, a la campanita también. Aquí estaremos pendientes para traerles más noticias y más análisis de lo que sucede en este convulsionado mundo. Que tengan todos un feliz día.